Pues Saulo, que antes perseguía a la iglesia, y luego Pablo, pues su nombre romano, que Pablo, el que animaba a los cristianos y hacía todo para que la obra de Dios pudiese avanzar, y cómo es que Dios lo transformó, cómo es que Dios hizo todo para que Pablo pudiese lograr grandes cosas. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, yo soy Josué y bienvenidos a otro episodio de Sal y Luz. El día de hoy vamos a estar hablando del apóstol Pablo. Pues Pablo era un hombre, de hecho, uno de mis héroes favoritos de la palabra de Dios, un hombre que hizo tantas cosas, un hombre, pues uno estudia su historia y pues ve cómo es, de dónde Dios lo sacó, de dónde es que Dios lo movió, y todo lo que el Señor hizo en su vida es un gran milagro. Pues Saulo, que antes perseguía a la iglesia, y luego Pablo, pues su nombre romano, que Pablo, el que animaba a los cristianos y hacía todo para que la obra de Dios pudiese avanzar, y cómo es que Dios lo transformó, cómo es que Dios hizo todo para que Pablo pudiese lograr grandes cosas. Pero de hecho, vemos al final de su vida, en 2 de Timoteo capítulo 4, vemos el texto del día de hoy. Dice la Biblia en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Pablo aquí escribiendo a Timoteo, diciéndole qué hacer, diciéndole cómo avanzar, cómo seguir adelante. Pero ¿por qué este discurso? Versículo 6. Porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo le escribe a Timoteo desde una cárcel romana, y él escribe desde Roma sabiendo que de acá a pocos días, de acá a unos cuantos meses nomás, pues él iba a morir. Él sabe que pues la sentencia de muerte ya está contra él. Él sabe que Nerón, el emperador romano, no lo iba a dejar salir de la cárcel, y él sabe que no había otra oportunidad para él. Su vida se acabaría allá en esta cárcel. Y él escribe a Timoteo, Timoteo, yo quiero que sigas adelante, yo quiero que tú puedas seguir, yo quiero que tú prediques la palabra, yo quiero que tú hagas todo lo que yo no voy a poder hacer. Pero luego, versículo 7, vemos algo bonito. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pues Pablo dice, mirando para atrás, pues mirando a toda su vida desde que el Señor le salvó, mirando pues todos estos acontecimientos, pues sus viajes misioneros, los momentos de pues trabajar con los apóstoles, pues el concilio en Jerusalén, pues sus interacciones con los demás líderes de la iglesia, pues plantando y animando a varias iglesias, pues entrenando, haciendo discípulos por todos lados. Pablo mira atrás y él dice, resumiendo toda su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dice, yo llegué. Llegué al final de mi vida habiendo cumplido con todo lo que el Señor esperaba de mí. Llegué al final de mi carrera habiendo corrido tal como el Señor me lo había pedido. Llegué al final de todo habiendo hecho tal como el Señor me había mandado en el principio. Llegué. Pues vemos más allá de que no todos hubiesen pues estado ahí con Pablo. Dice versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Pues vemos que Demas, otro ayudante de Pablo, le había abandonado. La Biblia dice que él lo había desamparado, él lo dejó pues ahí sin ayuda, sin pues apoyo, él lo dejó para ir detrás del mundo. Pero Pablo dice, quizás otros no estén conmigo, quizás otros no estén aquí a mi lado, pero yo llegué. Y justo es el enfoque del día de hoy, que podamos nosotros llegar al final de nuestra vida, que todos tendremos un último día de nuestra vida.
Y quizás, pues como Pablo, vamos a tener oportunidad para mirar atrás y mirar a nuestra vida, mirar toda nuestra existencia, mirar a todo nuestro caminar cristiano y que podamos decir igual como Pablo, llegué yo. Quizás otros no estén conmigo, quizás los que empezaron conmigo se han desviado, quizás hayan hecho otras cosas, pero por lo menos llegué yo. Pero ¿cómo es que Pablo llegó? ¿Cómo es que Pablo pudo decir al final, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Les digo que no fue solamente por buenas intenciones. Que buenas intenciones todos las tenemos, pero muchas veces estas buenas intenciones no son suficientes como para llevarnos a poder pasar esa meta, a poder llegar a esta meta donde podamos decir mirando atrás, yo llegué. Pero ¿cómo es que Pablo llegó así al final de su vida? Pues vemos en las instrucciones de Timoteo también la receta que él le dice a Timoteo para que Timoteo pudiese decir lo mismo. Número 1, vemos que Pablo predicaba con diligencia el Evangelio. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo dice pues a Timoteo que Timoteo pudiese salir siempre predicando la palabra. Pues si uno va a predicar la palabra, tiene que conocer la palabra. Si uno va a conocer la palabra, la tiene que leer, la tiene que estudiar. Tiene que pues ir por las profundidades, profundizándose siempre en la palabra de Dios para aprender más. Pero Pablo decía a Timoteo que prediques la palabra, que aprendas tanto la palabra, que pues cada palabra que dices, pues que la palabra de Dios salga de tu boca. Pablo predicaba la palabra. Si uno estudia sus viajes misioneros, Pablo está hablando de Jesús, hablando de Jesús, hablando de Jesús, hablando de Jesús. Pues él que antes perseguía a los seguidores de Jesús, ahora llega al punto donde él está hablando con todo el mundo de las maravillas de ese Señor que llegó al mundo, vivió una vida perfecta, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y le apareció en este camino a Damasco. Y Pablo pues cuenta a todo el mundo de Jesús y por eso pudo llegar al final. Si uno está activamente predicando la palabra, si uno está activamente pues hablando a otros de Dios, es muy difícil también estar metido en el pecado. Es muy difícil pues estar con todo el pecado oculto. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. No que sea imposible, pero es muy difícil vivir esta doble vida. Pero Pablo decía que prediques la palabra, que tu enfoque, Timoteo, sea en predicar la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo había aprendido de que si él estuviese predicando la palabra siempre, pues tenía que estar estudiando la palabra, conociendo la palabra, pues andando con el autor de la palabra, y así iba a salir la palabra en su hablar. Vemos que Pablo predicaba la palabra. Vemos que Pablo perseveraba en la sana doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy en día pues tenemos más acceso a la palabra de Dios, pero también tenemos más acceso a un mundo falso de misinformación. Tenemos acceso a este mundo de mentiras, de teorías pues conspiratorios y tenemos acceso a todo este mundo de un sinfín de cosas. ¿Cuántas veces personas se me han acercado en la iglesia diciendo, pastor, vi en este reel de Facebook, vi en este short de YouTube, vi en este video que pues tal persona decía eso de la Biblia? ¿Será cierto? Y si no tenemos cuidado, empezamos a aprender nuestra teología desde YouTube y no desde la palabra de Dios. Empezamos a basar nuestras creencias en lo que hemos escuchado en Facebook, en Instagram, en TikTok, en vez de basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Si bien estés pues escuchando este mensaje por medio de estas redes sociales, que la base sea la palabra de Dios, que la base sea la sana doctrina que viene desde esta palabra. ¿Cómo es que Pablo pudo llegar al final? No se desvió buscando otra doctrina. Él llegó al final de su vida y él le encomienda a Timoteo diciendo, Timoteo, quiero que hagas lo mismo, que andes detrás de la sana doctrina como se nos presenta la palabra de Dios. Vemos que Pablo predicaba con diligencia el Evangelio, vemos que Pablo perseveraba en la sana doctrina y vemos también que Pablo siempre mantenía los ojos puestos en Cristo. Dice versículo 4, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito al Dalmacia.
Versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pues vemos que Pablo había sufrido traición por algunos de sus compañeros. Pablo había entendido muy bien lo que era que algunas personas iban a empezar con él, pero no iban a acabar la carrera con él. Y si nuestra mirada está puesta en los demás, si nuestro enfoque, si nuestra esperanza se basa en las acciones de los demás, pues tú y yo jamás vamos a acabar nuestra carrera. Tú y yo jamás vamos a llegar al final de nuestra vida diciendo, yo llegué. Pues Pablo decía, otros me han dejado. Otros se han ido detrás de este mundo, detrás de otros placeres, detrás de pues otras ideas, pues otros me han dejado, pero yo llegué. ¿Por qué? Porque Pablo siempre mantenía sus ojos puestos en Jesús. Que no estés mirando a los demás basándote en las acciones de los demás, sino que conozcas al autor de ese libro que jamás va a cambiar. Yo soy un ser humano. Yo soy un pecador. Y por más que alguien me esté mirando, pues yo le voy a fallar, pero uno que no le va a fallar es el mismo Señor Jesucristo. Jesús jamás te va a fallar. Y si tú estás esperanzado en otra persona, en sus acciones, en su caminar con el Señor, pues esta persona te va a fallar. Pero si tu esperanza está puesta en el Señor de señores, el autor de la Biblia, aquel que vino a este mundo, vivió una vida perfecta, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, si tu esperanza está puesta en Él, Él no te va a fallar. Pues vemos que Pablo perseveraba en la sana doctrina. Vemos que Pablo predicaba con diligencia el Evangelio, pero también él ponía siempre sus ojos en Cristo. Que tú también puedes llegar al final de tu vida diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Quizás otros no, pero que tú lo puedes decir. Quizás otros no estén contigo, quizás ni siquiera yo esté contigo en este momento, pero que puedas decir al final de tu vida, yo llegué. Otros empezaron la carrera conmigo y ya no están, pero llegué yo. Cumplí con lo que el Señor me había pedido. Pues yo decidí lo que iba a hacer, cumplí con mi decisión, pues serví al Señor, pues lo mejor que podía, pues yo llegué. Que podamos decir así al final de nuestra vida. Gracias por ver ese mensaje de Sal y Luz. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Si ha sido de bendición para ti este mensaje, te digo que puedas compartir este mensaje con otra persona, para que también podamos recibir este ánimo de Pablo, pues al decir al final de su vida, pues quizás nadie más esté, pero yo llegué. Que dejen sus comentarios abajo, que se suscriban al canal, que compartan este video y conmigo será. Hasta la próxima. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos. Gracias por ver este mensaje de Sal y Luz, y de hecho tenemos más mensajes para ti acá abajito, y si tú quieres saber el plan de salvación de Dios para tu vida, para ti, pues eso es acá arriba. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.